conectáis y así vemos de todos los países y ciudades de donde procedéis. Hola Maite, Rubén, de Tarragona. Había alguien de Montreal, ¿eh? Wow. Está bien. Ámsterdam, Brasil. Andorra, Vilanova, Vila Geltrú. Bueno, vemos que desde muchos puntos del mundo hay mucha gente dispuesta a cambiar o al menos a conocer el cambio y el proceso que conllevan los cambios. Chile, Sant Cugat, Cerdanyola, Calafell. Wow, o sea, tenemos una variedad hoy bastante grande. Si os parece, nos esperamos un par de minutitos porque había muchísima gente apuntada. Vamos por los 260 aprox ahora. Nos faltan 500, entonces esperamos un par de minutos y empezamos. Qué chulo, Valencia, Tenerife, País Vasco también. De Sitges. México. Sabadell. Bien, nos pregunta Jordi, ¿lo vamos a grabar? Sí, no hay problema. Después lo tendréis en YouTube para aprenderos la lección muy bien y verlo las veces que necesitéis. Argentina. México. Mira, Sant Pere Ribas, tenemos bastante gente del Vallès, del Garraf. Los Ángeles, wow. Colombia. Perú. Mira, nos pregunta Ana cuánto dura aproximadamente, más o menos una hora. También dependerá de las consultas que vayan saliendo y del debate que podamos hacer durante la exposición. Mira, falla el sonido. Ana, si te falla el sonido, abre por favor el enlace, ¿vale? Entra a través de Google Chrome, sobre todo y que tengáis actualizado el navegador, que a veces da fallos y por eso no lo oís bien. De Caldas, de Montbui, de Sevilla. Bueno, varios de Bañolas tenemos también hoy. Figueras. Bueno, si os parece, Adela y Santi, vamos a ser puntuales, ¿no? Aprovechando que la gente pues ha estado aquí a las 6 ya en la sala de espera, esperando a que empezáramos, pues vamos a empezar el webinar. Primero de todo me presento, yo soy Georgina, soy responsable del departamento de marketing del Instituto Gestal y hoy voy a estar acompañando a Adela y Santi en este webinar. Os doy la bienvenida a este espacio. Este webinar será como un training en el que vamos a aprender cosas muy interesantes, a la vez que muy, muy útiles, sobre todo en este momento que estamos viviendo, ¿no? Vivimos desde hace meses en un cambio constante, cambios no deseados, cambios forzados, cambios hacia lo desconocido y además inevitablemente lo desconocido nos provoca muchas veces miedo. De ahí también el título del webinar, ¿no? Cambiar o cambiar, no hay alternativa. Además, tenemos que cambiar afrontando el miedo natural a lo desconocido. Podemos llamarlo incertidumbre, angustia, ansiedad, vulnerabilidad, pero lo que se esconde siempre detrás de estas sensaciones es una emoción básica, el miedo, que está ligada a la supervivencia, que es inevitable y a la vez, si no juega a nuestro favor, seguro que jugará a nuestra contra. Por eso os invitamos hoy a que aprovechéis este espacio, que os relajéis, que estéis cómodos, que toméis nota de todo lo que os parezca útil y a la vez también si necesitáis hacer cualquier consulta, cualquier pregunta, lo podéis hacer a través del chat. Yo estaré detrás, estaré recogiendo algunas de vuestras consultas. Y nada, solo deciros que encantada de estar aquí con vosotros. Os presento a Adela Resurrección y Santi Olmo. Ellos son los ponentes de hoy, son terapeutas estratégicos y a la vez son los directores del área de intervención estratégica del Instituto Gestal y llevan más de 20 años trabajando con este modelo. Así que, si os parece, os dejo que os acabéis de presentar un poquito mejor, Adela y Santi, y bienvenidos a este espacio. Cambiar o cambiar, esa es la cuestión. Pues muchas gracias, Georgina. Gracias, Georgina. Bienvenidos a todos. Algunos de vosotros nos conoceréis, seguramente. Todo aquel que ha hecho alguna incursión en el mundo del estratégico, pues seguramente nos conoce.
muchos de vosotros no, seguramente también, pues hoy quizá es el mejor momento que nos conozcáis a nosotros y también al modelo, si alguno de vosotros tampoco conoce qué es eso del modelo estratégico, qué es eso de la terapia estratégica, qué es eso de la intervención estratégica. Somos conocidos habitualmente, los que trabajamos en el modelo estratégico, por llamarnos los quitamiedos o la terapia del miedo o la terapia de shock del miedo, cosas de este tipo. Y seguramente tienen razón también, porque el 80% de las terapias que solemos utilizar y que nos suelen llegar tienen que ver con eso que es el miedo. Hoy vamos a hablar del cambio, pero pensad que el cambio y el miedo son como primos hermanos. Uno va junto con el otro y el otro va junto con el uno. El cambio, por definición, suele generar una sensación de miedo a eso que es desconocido, porque cambiar, por definición, significa transitar hacia lo desconocido. Lo desconocido, ya sabemos todos que, por definición, también nos da miedo porque es algo incontrolable. Y como decía Georgina, llevamos 20 años trabajando en este modelo. Somos los directores y los formadores del Instituto Gestalt en el área de intervención estratégica. Yo soy Santi Olmo. Ya veréis, Adela Resurrección se presentará ella sola. Y estamos encantados de formar parte de esta comunidad online, porque pensad que somos un poco nuevos en esta comunidad, pero encantados de estar aquí y de intentar mostraros todo aquello que nosotros sabemos. Buenas tardes, yo soy Adela y como decía Santi, llevamos en el mundo estratégico como 2 décadas. 2 décadas estudiando, analizando, trabajando, enseñando. Pensar que por nosotros o cerca de nosotros han pasado pues cientos de clientes, cientos de alumnos con los que hemos trabajado en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito de la formación, también de la asesoría. Hemos trabajado en instituciones públicas y privadas, hemos hecho cursos con funcionarios de prisiones, muchísimos en el ámbito educativo, con profesores en resolución de conflictos. De alguna manera, también queremos haceros llegar esta idea, ¿no?, de que el modelo estratégico no es un modelo exclusivamente clínico o exclusivamente terapéutico, sino que es un modelo lógico aplicable a cualquier situación humana, a cualquier vivencia. Santi y yo trabajamos en el instituto, allí tenemos la consulta, hacemos intervenciones individuales, de pareja, de familia, y allí mismo también estamos haciendo el máster de intervención y terapia estratégica. Y con el instituto también estamos iniciándonos en este mundillo del online, que la verdad es que nos está gustando mucho. Como todo lo nuevo nos da un poco de desasosiego, pero también es verdad que nos tiene muy, muy entusiasmados. Sí, como dice Adela, si algo nos caracteriza es como una especie de curiosidad insaciable, ¿eh? Y hasta ese punto nosotros evidentemente hemos aprendido de los grandes maestros del modelo, pero a la vez también, dada nuestra curiosidad, hemos creado algunas ideas propias nuestras, de cosecha propia, y algunas de ellas las hablaremos hoy cuando hablemos de los elementos del cambio, de los tipos de cambio y demás, ¿eh? Es decir, nuestra curiosidad nos ha llevado a filosofar, si queréis, e intentar crear e idear cosas que veíamos que pasaban por el lado nuestro en nuestras terapias y que de alguna manera no estaban recogidas en las teorías. Hemos pensado que quizá estaba bien establecer una teoría y hoy vamos a presentar algunas ideas de esa teoría, ¿eh? Podéis ver nuestros currículums y yo siempre digo que en nuestro currículum falta algo. Falta un pequeño detalle. Y a mí me gustaría que al final de mi currículum dijera psicólogo XXX y asquerosamente pragmático. Yo me conformaría con que eso pusiera al final de mi currículum. Y no es un capricho, ¿eh? No es un capricho, no es una opción caprichosa lo de asquerosamente pragmático, y perdonadme por la expresión. Porque para nosotros ser pragmático es casi un ideal de vida, en el sentido de que necesitamos ser pragmáticos para cambiar las cosas de manera concreta.
y las cosas no se suelen cambiar desde la abstracción, se suelen cambiar desde lo concreto. Por eso somos terriblemente concretos y terriblemente pragmáticos. Y para nosotros es una opción casi ética de trabajo. Bueno, si te parece, Adela, empezamos a... Sí, un poco añadir solo que aunque este webinar está dirigido principalmente a profesionales de la labor de ayuda, ya sean psicólogos, asesores, coaches, la verdad es que tratamos un tema que es tanto universal que puede ser muy provechosa para cualquier persona interesada en conocer y en aprender a manejar todas las variables que intervienen en los cambios, porque los cambios son irremediables. Por lo tanto, cuanto más conozcamos y más herramientas tengamos para manejarlo, más jugarán a nuestro favor. Así que esperamos que os guste, os interese. Al final de este webinar os daremos un pequeñito detalle de recuerdo. En ese detalle, perdona, Adela, en ese detalle os ofreceremos algunas ideas propias, lo que hablábamos antes, algo que no vais a encontrar en ningún libro. Nosotros no hemos editado ningún libro de momento, pero estas ideas que vamos a, en ese detalle último, veréis que son cosas que seguramente no encontraréis en ningún sitio. Y en parte nos parece que estaba bien poder ofreceros algo así y que tuvieras un detallito al final de la webinar. Y bueno, empezamos un poco a meternos en el tema. Pensar que hay una idea básica que es cuando decíamos cambiar o cambiar, es porque es verdad que el cambio es inexorable. Pensar en esta idea, ¿no? de que ya comentaba Heráclito, de uno no puede bañarse en el mismo río porque las aguas cambian. Para seguir siendo un río, las aguas tienen que ser distintas, todo cambia. Y hay una cosa que es tan obvia que parece que lo olvidamos, es que para mejorar lo que sea hay que cambiar, pero eso no implica que cambiar sea mejorar. De ahí la intención nuestra de cuanto mejor conozcamos las variables que intervienen en los procesos de cambio, más fácilmente podemos hacer que jueguen a nuestro favor o que esos cambios nos favorezcan o nos perjudiquen lo menos posible. Pensar que la idea del cambio, y ahora estamos viviendo unos momentos donde el cambio nos ha sobrevenido. Nadie había decidido esto que nos está pasando y nos hemos encontrado con una realidad que es diferente. Pensar que todo lo nuevo, por definición, genera desasosiego. Y podríamos decir que el desasosiego es una mezcla de miedo, de no saber qué va a pasar, y también de ilusión, del a ver qué pasa, a ver qué puedo hacer. Nosotros, esa idea de todo cambio es una oportunidad. Una oportunidad sí, pero tenemos que saber cómo manejarla, porque hay cambios y hay sobre todo muchas variables y después hablaremos, ¿no? Con los tipos de cambio que no dependen exclusivamente de nosotros, pero siempre se puede hacer algo. Bueno, vale. Pasamos de esta diapositiva y un poquito haciendo una introducción general a la webinar y deciros que, bueno, sobre el cambio se puede hablar seguramente varios siglos seguidos, porque es aquello que nos caracteriza igual que el pez, ¿no? Es el último que sabe que vive en el agua. Nosotros somos los últimos que sabemos que vivimos en un eterno cambio, ¿no? El cambio ha sido históricamente estudiado por todas las religiones, por todas las culturas, ¿eh? Por lo tanto, podríamos estudiar el cambio desde muchos puntos de vista. Y cada modelo, y eso es algo que diremos habitualmente y solemos decir
con insistencia y perdonadnos nuestra insistencia, cada modelo decide cómo quiere ver el mundo y desde qué óptica mira el mundo. Nuestro modelo, el modelo estratégico, que es un modelo muy particular, un modelo nacido de la sistémica antigua, ve el mundo de una determinada manera. Por eso vamos a hablar del cambio desde nuestro punto de vista. Entonces hemos elegido algunas ideas del cambio que tienen que ver con nuestra teoría, porque hay infinitas teorías del cambio. Cada modelo tiene su teoría, hay teorías místicas, teorías químicas, teorías bioquímicas, ecológicas, psicológicas, psiquiátricas, todas las que queráis, ¿eh? Nosotros os vamos a mostrar nuestra teoría del cambio, lo que nosotros entendemos por cambio. Y entonces os hemos puesto algunas ideas. Aquí veis el campo de fuerza, tipos de cambio, para que veáis desde nuestro modelo qué entendemos nosotros por lo que es el cambio y qué podemos hacer con él. ¿Qué podemos hacer para gestionarlo mejor? Evidentemente no existen pócimas mágicas, no existen santos griales, no existen los milagros en ese sentido, pero ya veréis cómo vamos a intentar daros algunas ideas, incluso algunas estrategias, algunas revolucionarias o un poquito irreverentes si queréis, porque se nos conoce también por ser personajes un tanto políticamente incorrectos, para que os llevéis algo de aquí. Nos interesa que os llevéis algo. Y vamos a intentar que sea así. Lo primero que tendríamos que decir, porque se podría hablar del cambio durante muchísimo tiempo, pero como decía Santi, desde nuestro modelo, que también podríamos estar hablando muchísimo tiempo, hemos recogido estos elementos que nos parecen que para el espacio que tenemos os pueden dar una idea de cómo nosotros gestionamos y trabajamos con esto. Lo primero que nos podríamos preguntar, ¿qué es cambiar? Y obviamente mucha gente pensaréis, porque lo hemos pensado todo en algún momento, que cambiar es dejar de ser. Y esto es algo que con los seres humanos va mal, porque nadie está dispuesto a dejar de ser. Y si lo estuviéramos, tampoco sabríamos cómo. Para nosotros, cambiar incluye estos 4 elementos, muchos más, pero estos sobre todo, que son los que de alguna manera vamos a hablar un poquito de cada uno. Porque para nosotros cambiar es añadir, cambiar es aprender, cambiar es modificarnos pero que sea percibido por los demás, y también tiene la parte neurológica. Cambiar comprende la creación de más redes sinápticas y más mielina en esas redes. Ok. Veis que Adela y yo nos vamos saltando de una diapa a otra. Hemos intentado organizarnos para que no nos pisemos uno al otro. Intentamos hacer algún trocito de la diapo cada uno, ya lo veréis, y disculpadnos si nos pisamos en algún momento. Cambiar es añadir. Para nosotros se cambia cuando se añade. Pensad una cosa, ¿cómo hacemos los seres humanos para deshacernos de los hábitos? Es una pregunta, ya sé que es una pregunta retórica que lanzo a las ondas, pero ¿cómo hacemos los seres humanos para deshacernos de un hábito? ¿Lo que hacemos es quitar o lo que hacemos es añadir? ¿Se pueden extirpar las redes sinápticas, las redes neuronales? ¿O lo que tenemos que hacer es construir algo nuevo, añadir algo nuevo, una nueva red sináptica, una nueva patrón neuronal que por efecto de la repetición vaya debilitando al antiguo? Es decir, si pensáis en el ser humano, para cambiar algo es más fácil añadir que no quitar. Ya sé que alguien en el juego del lenguaje puede decir, bueno, pero también quitar es cambiar. Y tiene razón, si yo quito un mueble de mi habitación, lo que estoy añadiendo es espacio, es cierto. Esto es el juego del lenguaje, ¿no? El eterno yin y yang. Pero pensad que cuando hablamos de los seres humanos, y a nivel práctico, simplemente a nivel práctico, añadir suele ser más fácil para generar un cambio que intentar quitar. Os pongo un par de ejemplos.
y esto quiero que lo toméis con muchas comillas, ¿eh? Por ejemplo, en el mundo de las drogas, si queremos que alguien abandone un vicio, abandone, perdón, una adicción, una de las estrategias que se han demostrado más eficaces es conseguir añadir a la persona algún tipo de placer, algún tipo de situación que sea por lo menos igual de intensa y de placentera que la adicción que está llevando la persona. Esto, tomadlo siempre entre muchas comillas, pero es una de las estrategias que se utilizan. Para poder eliminar la adicción hay que añadir algo igual o más placentero, si cabe, que la propia adicción. Y eso pasa muchas veces por las relaciones humanas o por algo especialmente placentero. Después os pongo un ejemplo en el tema de los miedos que es bastante interesante. Ya sabéis que hay mucha gente que tiene rituales, estas personas que tienen eso que se llama un trastorno obsesivo compulsivo, y no hace falta llegar a eso, ¿eh? Todos tenemos rituales. Bueno, ¿qué os parece? Alguien que tenga un ritual que tiene que comprobar la puerta 3 veces antes de salir de casa porque si no piensa que va a pasar algo, ¿pensáis que es más fácil decirle que deje de hacerlo y con eso conseguiríamos solventar la situación? ¿O creéis que es más fácil pedirle que lo haga más veces, por lo tanto añadir repetición, añadir intensidad y con eso conseguiríamos algo diferente? La experiencia en nosotros, que somos, entre otras cosas, y perdonadnos por la medalla, de alguna manera especialistas en miedos, es que la segunda estrategia que os he comentado, la idea de pedirle que lo haga más, que añada más intensidad, que añada más repetición, suele ser mucho más eficaz que decirle que a alguien que deje de hacerlo. Porque si fuera tan fácil como dejar de hacerlo, la persona ya lo hubiera hecho y no iría a hacer terapia para conseguirlo. Para que veáis, ¿no? Os he puesto 3 ejemplos de cómo añadir en el ser humano es una estrategia más eficaz para cambiar que quitar. ¿De acuerdo? Cambiamos. ¿Veis? Sí. Aquí en la diapositiva queríamos hacer una especie de esquema de esto que queremos decir, de que cambiar es añadir. Pensar en estos números, ¿no? Las matemáticas siempre nos sirven metafóricamente para explicarlo casi todo. Porque lo bueno que tienen los números es que como no significan nada, sirven para cualquier cosa. Imaginaros que eso que veis ahí de 21 entre 3 igual a 7, imaginad que eso es un sistema como puede ser un sistema humano. El 21 puede ser una madre y el 3 su hijo y se relacionan de una manera que es una situación actual que quieren cambiar. Entonces, cuando nosotros decimos añadir, y siguiendo esta metáfora numérica, a ese sistema le podemos añadir un elemento que significa el que va a generar un cambio en esa relación, en la búsqueda del objetivo deseado. Pensar que ese cambio puede ser cualquier tipo de recurso, ya puede ser recursos personales, recursos del entorno, recursos que puedan introducirse en ese sistema para generar el cambio. Un poco era comentar esta metáfora numérica que nosotros utilizamos muy a menudo para explicar esta idea de cambiar es añadir. Después, en segundo lugar, tendríamos el cambio como aprendizaje. Yo creo que cualquier línea de intervención en cualquier filosofía estaremos todos de acuerdo. Es decir, cuando aprendemos algo, de alguna manera cambiamos y es un poco la consecuencia de lo que hemos visto antes, porque hemos añadido o habilidades o destrezas o información o conocimiento, con lo cual nos hemos transformado. Entonces, es una manera también de cambiar, es una manera que utilizamos normalmente los seres humanos y estar siempre a nuestro alcance cuando queremos provocar un cambio, cuando la intervención quiere modificar una situación. En primer lugar, hemos puesto ensayo-error. Ensayo-error es una metodología muy científica
los sistemas humanos no es demasiado utilizada simplemente porque requiere más tiempo. Imaginaros, y si no recordad estas películas americanas en el baile de graduación o en un baile del instituto donde un chico empieza a preguntar una detrás de otra, ¿bailas? 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 Claro que va a conseguir algún objetivo, pero imaginaros que es ensayo-error, es probar con todas y cada una de las posibilidades. Es mucho más inherente al ser humano, esta es la segunda metodología que hemos puesto, por imitación o emulación. Pensar que es casi la manera natural de aprender. Los niños imitan a los mayores para aprender a hacer cosas. Aprenden a coger la cuchara, aprenden a atarse los cordones. Imitar es ir utilizando aquello que sabemos que funciona en el otro, es utilizar las referencias que vemos en el otro. Pensar que hasta que en según qué situaciones puede funcionar tanto como, y también por poner un ejemplo, uno puede aprender a jugar al ajedrez viendo cómo juegan los demás, sin que nadie le diga nada, solo observando cómo cada ficha tiene un movimiento concreto. Y es verdad que cuando uno aprende cómo se mueven las fichas puede hacer sus propias jugadas. No vamos a entrar mucho en esta distinción de imitación y emulación, que la hay, porque imitación, por hacer solo un pequeño comentario. Imitar es seguir paso por paso lo que vemos que hace otro para que le funcione y repetirlo. Mientras que emular es fijarnos en qué es lo que consigue el otro e intentar llegar, sin que obligatoriamente sigamos los pasos uno a uno. Pensar que una de las estrategias que utilizamos muchísimo y que tiene que ver con esta idea de tener el referente fuera, es la técnica del como si. Si yo me comporto como si supiera hacer algo y repito, probablemente aprenderé. Los niños se comportan como si supieran hacer aquello que están aprendiendo y acaban aprendiéndolo. Después hay un tipo de aprendizaje, de un cambio a través del aprendizaje que tiene que ver con lo que llamamos una experiencia significativa. Y esta es mucho menos, como os diría, es mucho menos controlable o manejable desde el ser humano. Porque hay veces que las cosas ocurren y para bien o para mal, son experiencias significativas, podríamos decir que son traumáticas o absolutamente desconcertantes. Y ahí puede entrar tengo un accidente de tráfico y pierdo una pierna, como me toca la primitiva y de repente soy rica. O sea, esto puede provocar en mí un cambio de la visión que yo tengo del mundo. De cualquier manera, todo lo que buscamos cuando queremos intervenir en una situación para generar un cambio es esto que hemos puesto al final, que es una experiencia emocional correctiva. Porque para ver las cosas de una manera diferente, para actuar diferente, para pensar diferente, tenemos que sentir diferente y eso tiene que ver con la experiencia. Hay veces que en una misma conversación de repente pasa algo que nos hace ver la misma situación desde un punto de vista diferente. Se ha producido un cambio, una experiencia emocional correctiva, porque mi manera de percibir esa situación es diferente. Bien, otro de los elementos que nosotros consideramos para poder hablar de cambio es algo que puede parecer algo provocativo, si queréis, sobre todo para algunas miradas, algunas visiones de la realidad y de la terapia y de la ayuda. Es esa idea de que para que exista un cambio,
para nosotros tiene que ser percibido por el mundo. Alguien tiene que ver que alguien ha cambiado. Y os explicamos un poco por qué decimos esto, ¿no? Nosotros entendemos que el ser humano es un sistema con todos sus elementos, y en ese sistema está el adentro y está el afuera, si queréis, de tal manera que lo que cambia afuera cambia adentro, y lo que cambia adentro cambia afuera. Es decir, somos un ser único y no podemos estar compartimentados, de tal manera que todo aquello que me pasa por dentro, de alguna manera, condiciona también lo que hay fuera. Y es por eso que nosotros pensamos que para que un cambio sea realmente un cambio, tiene que estar percibido por el entorno, porque no se podría entender de otra manera. Si uno cambia por dentro, inevitablemente, como somos un sistema, tiene que cambiar algo por fuera. Ya sé que esto, en algunas miradas o hay algunas personas que no lo acaban de entender o sencillamente no comparten esta idea. Pero para nosotros es un elemento importante. Un cambio es un cambio cuando el mundo lo percibe como un cambio, no solo porque yo lo sienta internamente como un cambio. Tiene que haber una expresión fuera de mí para que sea un cambio. Y dejadme que cuente un chiste que tiene que ver con esta idea. Seguramente lo sabréis porque es muy viejo y muy tonto. Pero, ¿sabes? Se encuentran dos amigos y uno le dice a otro, ¿sabes? He ido a un terapeuta que te quita las ganas de fumar en una sola sesión. Y el otro le dice, pero si estás fumando. Y dice, sí, pero sin ganas. Pensar esa idea, decir, un cambio es realmente un cambio cuando es percibido, cuando se produce la interacción de la persona con su realidad. Y después tenemos esta idea de, también hay la parte que tiene que ver con la neuroplasticidad. Pensar que cuando hacemos algo nuevo estamos generando nuevas redes, nuevas conexiones sinápticas, y cuanto más repetimos eso, se recubre de más mielina. Y aquí no vamos a entrar porque no, ni somos neurólogos ni neurocientíficos, pero sí que queremos señalar esa idea de cuando tú quieres incorporar algo a tu vida, hay que tener en cuenta la repetición, porque neurológicamente necesitamos ese automatismo o esa facilidad que se produce con la repetición, que genera más redes neuronales, que hace que sea más fácil. Porque, y si no pensar, mirar de nuevo en los niños. O sea, hay que, ellos lo intentan hasta que lo consiguen. Y porque han generado, pensar que también hay veces que personas que, no sé, por un accidente o un tumor cerebral que tienen que operarlo, le quitan una parte, tienen que reaprender a coger una cuchara. Afortunadamente, nuestra capacidad de aprender es infinita, porque podemos generar más redes sinápticas. ¿Sí? Solo una cosita comentar del punto 3. Adela, ¿puedes volver atrás un momento? Sí, porque en el chat alguien comentaba si podíamos poner un ejemplo sobre el punto 3. Yo solo deciros lo siguiente. Cuando hablamos del interior, me estoy refiriendo básicamente al pensamiento y a las sensaciones. Nosotros pensamos que hay 3 niveles, 3 dimensiones: pensar, sentir y hacer. Al final lo veremos, pero pensar que cuando uno se siente diferente o cuando uno piensa algo diferente, eso acaba transformándose en algo diferente. Esto está demostrado desde hace mucho tiempo, de cómo el simple hecho de pensar en algo se transforma en algo físico. Cuando uno piensa en que muerde un limón, pensad que empezamos a salivar. Por eso decimos que lo interno acaba expresándose externamente. Si yo me siento bien, seguramente actúo diferente. Si yo pienso diferente, seguramente actúo diferente. Este es un poco el ejemplo, ¿vale? Bien. Llegamos un poco a la joya de la corona del webinar, entre comillas, lo de la joya de la corona. Pensad que esta diapo, de la que nos sentimos muy orgullosos, Adela y yo, la construimos o la generamos o la fabricamos, no sé cuál sería la palabra, la construimos, no recuerdo si fue en el aeropuerto de Granada o en el aeropuerto de Madrid. Pensad que cuando Adela y yo íbamos a hacer cursos por ahí, por las Españas,
pasábamos muchas horas en los aeropuertos y entonces empezamos a filosofar, nos encanta filosofar, más allá que después somos asquerosamente concretos, pero nos encanta filosofar. Y pensábamos, jo, pero ¿por qué nos cuesta tanto a la gente cambiar, no? ¿Por qué nos cuesta tanto, no? Y sobre todo, ¿cómo es posible que después de 4.000 años de civilización o más, sigamos atendiendo a algunas ideas, a algunas fuerzas que se han demostrado que no son válidas o que no funcionan? Y empezamos a pensar, hostia, ¿qué fuerzas son las que se intervienen a la hora de generar cambios? ¿Qué fuerzas son, no? Porque hay algunas que nosotros pensamos que no tienen verdadera fuerza, pero en cambio en la calle, en lo cotidiano, parece que es la fuerza más importante, ¿no? Si sois humanos como lo soy yo y Adela, seguramente os habéis preguntado más de una vez, ¿por qué nos cuesta tanto hacer dieta? ¿Por qué nos cuesta tanto ir al gimnasio? ¿Por qué nos cuesta tanto estudiar? En general, ¿eh? En general. Y ahora os hago la pregunta al revés. ¿Por qué nos cuesta tan poco comernos una bolsa de patatas fritas? ¿Por qué nos cuesta tan poco estar tumbado en el sofá viendo la tele? ¿Por qué? ¿Por qué unas cosas nos cuestan y otras no nos cuestan? ¿Por qué es tan difícil ponerse a hacer cosas, por tanto cambiar? ¿Y por qué es tan fácil seguir en el estatus que uno tiene? Si os ponéis a pensar y si veis la diferencia ¿cuál es la diferencia entre comerse una bolsa de patatas o hacer dieta? La diferencia es el esfuerzo. Uno parece que lo vivimos como con esfuerzo y el otro parece que no hacemos demasiado esfuerzo. Y ya sabéis que todo lo que significa un esfuerzo, el ser humano no está demasiado diseñado para el esfuerzo. No está demasiado diseñado. Es por eso que quizá esa idea de la fuerza de voluntad, que está muy extendida, nosotros la cuestionamos. Pero no solo nosotros. Pensad que últimamente, en los últimos 20 años, se han ido estudiando mucho más eso que llamamos fuerza de voluntad, que en el fondo no deja de ser la capacidad de autocontrol. Y se ha estudiado y se ha descubierto que los seres humanos tenemos muy poca capacidad de fuerza de voluntad. Es por eso que la fuerza de voluntad como fuerza dentro de esta diapositiva no es una fuerza verdaderamente importante para el cambio. Hay otras que son verdaderamente mucho más potentes. Nosotros pensamos que la fuerza de la necesidad, que la tenéis arriba a la derecha, es la fuerza más importante para generar cambio. Los seres humanos cambiamos por necesidad. Generalmente no cambiamos por voluntad, o cambiamos muy poco por voluntad. Cambiamos por necesidad, y la necesidad no es nada más que una incomodidad en nuestra vida. Es por eso que es muy interesante, sobre todo los que nos dedicamos a la labor de ayuda, a terapia y demás, tener presente esto. Y nosotros generalmente intentamos construir necesidades, porque sabemos que si construimos una necesidad, estamos construyendo una necesidad de cambio. Y por eso esta diapositiva, que veis que hay un montón de fuerzas, no podemos estar aquí porque tendríamos que dedicar 25 webinars a hablar solo de esta diapositiva. Queríamos ponerlas para que veáis que para nosotros la fuerza de la necesidad es la más importante y seguramente la segunda más importante, todas son importantes, pero a la hora de utilizarlas en la labor de ayuda, la fuerza del compromiso también es una fuerza muy importante. Pero no tanto la fuerza de voluntad, porque la voluntad requiere esfuerzo y el esfuerzo, por definición, desgasta. Y cuando uno está ya desgastado, no puede seguir provocando la voluntad. Por eso, la mayoría de los atracones se hacen por la noche. Por eso, la mayoría de broncas en las parejas es por la noche, porque uno ya se ha desgastado durante el día, ya no tiene energía, no tiene voluntad y por la noche simplemente no puede controlar. Entonces, tenerla como el bastión del cambio, la fuerza de voluntad, para nosotros es un error y simplemente es poco eficaz. Pensamos que es mucho más interesante, mucho más eficaz acudir a la fuerza de la necesidad o a la fuerza del compromiso. Evidentemente, la fuerza de las emociones, del contexto, todas esas están ahí presentes y juegan su juego, pero si tuviéramos que elegir cuál es la más potente, para nosotros es la fuerza de la necesidad. Y queremos mostraros esta diapo donde verdaderamente daría para hacer un curso o 2 cursos con cada una de las fuerzas, seguramente. Solo añadir que para nosotros la fuerza de voluntad, claro que sirve, pero es como la primera marcha del coche, sirve para arrancar, pero no nos lleva demasiado lejos.
Entonces, un poco es esa idea de intentamos utilizar todo aquello que está a nuestro alcance. Y hay fuerzas que en momentos determinados, en casos concretos, funcionan mucho mejor que la fuerza de voluntad. Más que nada porque si la fuerza de voluntad fuera lo único necesario y suficiente para generar un cambio, se habría generado y la persona no estaría buscando ayuda para generar un cambio, para cambiar alguna situación disfuncional. Bueno, entramos un poco en lo que llamamos los tipos de cambio y lo vamos a hacer un poco deprisa porque no nos va a dar demasiado tiempo. Queremos hablar un segundito, Adela, perdona, un segundito, entro porque la última diapositiva ha generado bastantes dudas y bastante debate y quiero recoger ni que sea un par que me han parecido bastante destacables, las comentamos. Mira, sí. Karma nos hablaba de la fuerza del compromiso. Dice, la fuerza del compromiso, el principio de consistencia, ¿va relacionado con el propósito personal, profesional? No, no necesariamente. No, el propósito para mí sería como un término como más ambiguo. El compromiso es cuando alguien, entendeme, da su palabra por ejemplo, a otra persona. Bueno, explico un momento. Hay dos tipos de compromisos. El compromiso que hace uno con uno mismo, que como todos sabéis, es el más fácil de traicionar. Uno se traiciona diariamente un montón de veces. Y el compromiso que hacemos públicamente con los demás o cuando firmamos algo, ese compromiso es un compromiso mucho más potente. Y es el que nos pone, es el compromiso que necesitamos para generar cambio. Más el público que el privado. El privado que el con uno mismo son compromisos verdaderamente débiles, no suelen funcionar. Y yo no diría que es propósito. Para mí propósito tiene más que ver con voluntad, no con compromiso. Pero es una opinión personal, ¿eh? Sí, pensar es mucho más fácil ir al gimnasio si has quedado con alguien que si tienes que ir solo. Claro. Y mira, tengo un par más, vamos a ir rápido. Susana hablaba de la zona de confort, ¿no? Eso que está en boca de todos los profesionales, los terapeutas, de salir de la zona de confort. Nos pregunta Susana, ¿dónde entraría? ¿Dónde quedaría la zona de confort en este campo de fuerzas? Bueno, aquí nos vamos a poner un poco provocadores, porque no es un término que desde nuestro modelo utilicemos. Y simplemente porque si es la zona de confort, ¿para qué quiero salir? Entonces y si quiero salir porque tengo otros objetivos y quiero añadir algo a mi vida, obviamente no es una zona de confort. Por eso no es un concepto que nosotros utilicemos porque desde nuestro punto de vista no se adapta, no sabemos exactamente qué quiere decir. Cuando una persona tiene unos objetivos y quiere conseguirlos y el no conseguirlos le genera malestar, sufrimiento, obviamente no es zona de confort, como mucho sería zona conocida. Claro que lo conocido nos genera un poco de sensación de seguridad, pero obviamente no es de confort. Entonces, no es una terminología que nosotros utilicemos. Muy bien. Y acabo ya con una consulta de Francesc Xavier que viene del principio, cuando hablábamos del cambio, que hablábamos que cambiar es añadir, es crear algo nuevo, pero él también nos preguntaba si podemos considerar cambiar desaprender. Sí, pero desaprender inevitablemente pasa por aprender algo. Que desaprender no podemos aislar en el vacío eso de desaprender. ¿Qué significa? O sea, si yo, precisamente, si me pongo, voy a traducirlo a lo que he comentado antes a nivel neuronal. Si yo desaprendo neuronalmente algo es porque he puesto algo encima. O sea, no desaprendemos hábitos sin incorporar algo encima, algo diferente encima. Por eso desaprender va de la mano de aprender. No se puede desaprender sin aprender y no se pueden aprender sin estar desaprendiendo algo, si queréis. Me pongo un poco filosófico, pero creo que la cosa va por ahí. Desaprender voluntariamente, nosotros pensamos que no es posible. Yo no puedo decidir ahora desaprender a montar en bicicleta o desaprender a andar.
que aprendí cuando era niña. O sea, no es algo que podamos desaprender. Obviamente tendríamos que generar cambios, hacer algo que lo sustituyera y a fuerza de repetirlo, convertirlo en más habitual. No sé si con esto respondemos a esa pregunta. Yo creo que ha quedado bastante claro y además en el debate la gente se está acabando de convencer del nuevo término de zona de confort, que ya no es tan viable como hasta ahora, ¿no? Ya veo que hay debate entre ellos y se lo van explicando. Si os parece, os dejo con los tipos de cambio, que sí que vamos un poquito justos de tiempo, ¿vale? Sí, lo hacemos, intentamos hacerlo deprisa. Un poco porque sepáis que existen, porque no es algo no es uno más bueno, otro. Saber que hay diferentes tipos de cambios, unas veces lo podemos buscar o provocar y otras veces nos vienen dados. Entonces, lo primero que queremos hacerle un pequeñísimo homenaje, digo pequeñísimo no porque queramos hacerlo pequeño, sino porque deberíamos hacerlo tan grande que no nos cabría ni en nuestra vida, a Paul Václavic y a su libro Cambio, que es el libro, yo diría que constitucional del modelo estratégico. Él habla de los cambios tipo 1 y los cambios tipo 2. Un cambio tipo 1 es aquel que no toca la estructura, mientras que un cambio tipo 2, ¿qué significa no cambiar la estructura? Que cambio un elemento de otro o cambio de lugar. O sea, si un niño tiene problemas, eso que llaman fobia escolar, ¿no? Y le monta un número cada día a su madre cuando lo deja en la escuela, podemos probar un cambio tipo 1. Podemos probar un cambio tipo 1 y este lo lleve su padre y ver qué pasa. Hay veces que esos cambios ya resuelven la situación, pero cuando no, hay que hacer otro, que sería un cambio, un salto lógico. Utilizar otro tipo de estrategias, pero no cambiar desde los elementos dentro del sistema. Václavic utiliza siempre la metáfora de si estamos soñando, uno dentro del sueño puede hacer muchos cambios, puede saltar, volar, comer, reír, todo. Pero un cambio tipo 2 sería despertarse. De la misma manera que si un prisionero está en una cárcel y tiene un problema, podría intentar hacer un cambio 1 que sería cambiar de celda, pero un cambio tipo 2 sería salir de la cárcel. Esto, la verdad es que requeriría mucho más tiempo para poner ejemplos mucho más concretos, que yo creo que es más interesante acabar de comentaros lo que viene a continuación para que podáis tener una idea más amplia, una idea más global. Así que seguimos un poco con los tipos de procesos de cambio. Sí, habéis hablado de los cambios tipo 1 y cambios tipo 2. Dejadme que haga un pequeño paréntesis. Ya sé que no tenemos tiempo, pero es un momento porque me parece interesante. Pensad una cosa, pensad que ahora está el tema de la pandemia con el coronavirus, y entonces dentro del coronavirus nosotros podemos mejorar la sanidad, podremos lavarnos mucho las manos, podremos mantener las distancias, podemos hacer todos estos cambios. Pero esos no dejarán de ser cambios tipo 1, porque el verdadero cambio tipo 2 será la vacuna. Es decir, tiene que haber un cambio drástico. A veces los cambios son paradójicos, decimos, pero bueno, en este caso drástico, para que podamos considerar un cambio tipo 2. Por eso podemos hacer todos los cambios tipo 1 que queramos, pero el verdadero cambio tipo 2 será cuando consigamos la vacuna. Eso será un cambio tipo 2. Un cambio que cambiará las reglas del juego, la estructura de la situación. Solo quería hacer este pequeño paréntesis. Nos ponemos con los procesos de... hemos hablado de cambio tipo 1, cambio tipo 2. Pensad que hay muchos también tipos de cambio. Os vamos a presentar 3 muy simples, pero que veáis que también tienen que ver con el cambio y que es importante conocerlos, al menos desde nuestro punto de vista. Uno de los cambios que más que utilizamos y que más se generan en el mundo de la labor de ayuda es el cambio gradual. El cambio gradual
es el cambio que se produce paso a paso. Son los cambios típicos del aprendizaje, donde si yo tengo que aprender un idioma, pues voy aprendiendo poco a poco, paso a paso, y poco a poco voy acumulando información. Si tengo que hacer deporte, tengo que aprender un deporte, pues también lo voy acumulando poco a poco. Pero en el mundo, por ejemplo, de los miedos, también pasa. Puede haber otro tipo de cambios, pero en muchas ocasiones existirán los cambios graduales. Os pongo un ejemplo. Yo últimamente estoy trabajando con una chica que tiene una fobia tan estructurada, tan bestial, entre comillas, desde el punto de vista que tengo que trabajar con ella con aproximaciones a eso que le da miedo muy, 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 muy pequeñas, de tal manera que lo estamos haciendo muy, 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 muy gradualmente. Porque si yo quisiera correr demasiado, seguramente conseguiría que se espantase y que lo dejara. Entonces, el cambio tiene que ser muy, muy, muy gradual, muy poco a poco. Eso es un cambio gradual, un cambio paso a paso, poco a poco, que son los típicos del aprendizaje, de idiomas y demás. Otro tipo de cambio es el cambio drástico y es aquel que se produce de forma rapidísima y que cambia la situación de un momento para otro. A ver, estos tipos de cambio a veces suceden, es decir, de repente te deja tu pareja y te ha dejado en un momento determinado y a partir de ahí uno tiene que empezar a generar el espacio de adaptación al cambio. Recordad lo que decía Darwin, no sobreviven las especies más fuertes, sino las que mejor se adaptan a los cambios. Pero también tenemos momentos en los que tenemos que decidir cómo intervenir en un problema, por ejemplo, y requieren un cambio drástico. O sea, la persona que tiene miedo al avión necesita un cambio drástico porque no se puede subir al avión un poquito. O te subes o no te subes. De la misma manera que las personas que tienen dudas sobre si tener un hijo o no tenerlo, quedarse embarazado es o te quedas embarazado o no te quedas embarazada, pero no te puedes quedar un poquito, no puedes hacerlo paso a paso. Entonces es ver cómo aprender a gestionar estos tipos de cambios. Y si podemos planificarlo porque es un cambio, una intervención para un cambio, decidir qué tipo de cambio es el que mejor se adapta a la situación y sobre todo al objetivo que queremos conseguir. Os comento el cambio exponencial, que es relativamente simple. Pensar que muchas veces los cambios se dan al principio de manera como paso a paso, en una primera fase del cambio, e inevitablemente llega un momento en que se acelera el cambio y se produce como una especie de cambio drástico al final de la fase. Y esto a veces, esto lo vemos muy a menudo nosotros en terapia y en intervención, que es que empiezas a trabajar de una manera lenta y sin querer se acelera la situación. A veces no sabemos muy bien por qué, pero se consigue eso, se consigue como una especie de cosa exponencial, de aceleración en el cambio y se consigue el objetivo mucho antes que hacerlo, evidentemente, paso a paso. Esto se le suele llamar el efecto avalancha, donde empieza poco a poco y al final la avalancha acaba casi inundando toda la realidad, ¿no? Este es el tipo de cambio exponencial. También a veces yo comento que ahora, sin querer entrar otra vez en el tema de la vacuna y la pandemia, pero por ejemplo, el contagio ha sido un contagio bastante exponencial, parece. Empezó poco a poco y se aceleró con el tiempo. También podemos poner ese ejemplo. Y por último, una reflexión sobre unos tipos de cambios. Es decir, los cambios pueden ser irreversibles o cambios reversibles. Con lo cual, y esto simplemente es la reflexión de que hay que tenerlos en cuenta a la hora de planificar una intervención para generar un cambio. Pensar que hay cambios irreversibles que nos vienen hechos y que tienen que ver con la naturaleza humana, ¿no? La pérdida de un ser querido, el miedo a una enfermedad, tener este tipo de cosas son irreversibles, por lo tanto tenemos que tratarlas desde ahí.
No podemos marcarnos objetivos que estén fuera de los recursos de los seres humanos. Y los cambios reversibles, en el sentido de podemos saber qué es lo que podemos hacer paso a paso, podemos ir rectificando el tiro y podemos ir adaptándonos a aquello que nos vayamos encontrando. Trabajar con esto, sobre todo en el mundo de la terapia, en el mundo de la labor de ayuda, es básico. Es básico para que los cambios sean permanentes, duraderos. Acabamos con esta, bueno, acabamos. Vamos a seguir con esta diapo que nos parece interesante. Que la hemos dejado un poco para el final del trayecto, en parte del final del trayecto, porque solo comentaros una cosa y que tiene que ver mucho con el cambio. Para nosotros, lo que veis en la diapo es un sistema, los seres humanos nos podemos definir de muchas maneras, pero nos podemos definir en 3 ámbitos, que son lo que sentimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Desde nuestro punto de vista, no tenemos demasiada capacidad de maniobra en lo que pensamos, porque si intentáis no pensar en un elefante, seguramente acabaréis pensando en un elefante. No tenemos mucho margen de maniobra en lo que sentimos, porque si pudiéramos cambiar lo que sentimos a voluntad, nadie tendría un problema. En cambio, tenemos mucho más margen de maniobra en lo que hacemos. Y como es un sistema de tal manera que cuando cambio en un elemento se reorganiza el sistema, desde nuestro punto de vista, la puerta de entrada al cambio más importante es la puerta de la acción. El ser humano tiene más capacidad para hacer cosas y para cambiar lo que hace que para cambiar lo que piensa o para cambiar lo que siente. Por lo tanto, si es un sistema y cambiando un elemento cambio el sistema entero, pues ¿por qué no cambiamos desde la acción, que parece mucho más sencillo? Nosotros trabajamos en ese ámbito, incidimos en la acción para cambiar el sistema. Y para nosotros la acción es el motor del cambio. A partir de la acción es más fácil cambiar el sistema. Por eso queríamos poneros esta diapo, porque nos parece interesante que entendamos que el cambio, sobre todo en el ser humano, es mucho más fácil por la puerta de la acción. Porque si pudiera ser por el sentimiento, por el pensamiento, pues seguramente todo sería más fácil. Pero resulta que no es así la cuestión. Pensar que queríamos ponerlo aquí porque hablamos de cambio, cambio, cambio y de cómo hacer para iniciar un proceso de cambio, de cuáles son nuestros recursos, los que tenemos más a mano, cuál es la puerta fácil, con qué podemos contar para hacer que sea lo más eficaz y eficiente posible todo lo que hacemos de cara a conseguir el objetivo que nos marcamos. Con eso no queremos decir que no podemos cambiar parte de lo que pensamos, seguramente hay un trabajo ahí que se puede hacer, pero nosotros pensamos que si hemos de elegir la puerta fácil, a priori la puerta fácil es la acción, y esto no lo digo yo, seguramente hace 4.000 años que lo llevamos haciendo. Ok, Adela. ¿Hacemos un pequeñito espacio para alguna pregunta, Georgina? A ver, la verdad es que vamos un poquito justos de tiempo. Yo me quedaría con una reflexión que ha hecho Rita, que dice que a veces nos complicamos mucho, pero es que al final es todo mucho más sencillo, ¿no? El mecanismo de gestión del pensar, sentir, hacer, que cambiar a veces el hacer nos puede cambiar el pensar y el sentir, que sí. Me parece maravilloso, ¿no? Eso. Y bueno, os han quedado dudas por el camino, pero la verdad es que vamos justitos de tiempo, así que os pediría que siguierais. Adelante. Vale, sí. No, ya lo que queríamos es un poco comentar el curso que podría ser del interés de algunas de las personas que están oyéndonos hoy, que es un curso online y que se centra básicamente o casi exclusivamente en el miedo, en el enfoque estratégico de la gestión del miedo. Entonces es un curso online que tiene 6 módulos y que en principio a las personas interesadas pensamos que les podría interesar. Simplemente invitaros a que profundicéis en esto del cambio.
aquellos que no conocíais el mundo estratégico, espero que un poquito entendáis de qué va. Es cierto que no podemos pretender enseñarlo en una hora. Simplemente os propongo que profundicéis. También os invito al curso del miedo que hacemos. El miedo seguramente, hablamos de que es el 80% de las terapias que solemos hacer, de las intervenciones que solemos hacer. Por eso es tan importante conocerlo bien y aquí queremos ofreceros un lugar para conocerlo bien y para que entendáis un poco más qué significa eso del miedo. Parece que conocemos el miedo, pero el miedo llevamos muchos años intentando entenderlo y del todo no lo entendemos. Seguramente porque el miedo no es nada racional, es irracional, pero quiero daros una esperanza. El ser humano es irracional, sí, pero es previsiblemente irracional. Y como es previsiblemente irracional, creo que podemos trabajar en esa previsión de lo irracional. Yo desde aquí me despido. Georgina, si tienes algo que decir. No, comentar que nos preguntan por el chat mucha gente cómo acceder a este curso, ¿vale? He pasado el enlace en el chat, el curso se llama El miedo, ese desconocido, ¿vale? Lo podéis ver en el enlace que justo os pongo ahora y podéis acceder, está el resto de la información del curso y desde allí mismo lo podéis comprar. Es un curso efectivamente que se puede hacer cada uno a su ritmo, que está siempre están Adela y Santi ahí encima para las consultas, para lo que sea. Hay un material muy completo a través de vídeos, de documentos. Y bueno, yo creo que es mucho más extendido, ¿no? Lo que hemos hecho hoy, pero de forma extendida y creo que es, vamos, súper necesario para todas aquellas personas que piensen en el cambio o que sea para ellos o sea para otros, ¿no? Que sean personas de la gestión del ámbito de la ayuda, por ejemplo. Sí, sí. Es un curso que está destinado a cualquier tipo de público, desde las personas que trabajan en la labor de ayuda, desde terapeutas, coaches u otro tipo, hasta gente que simplemente quiera conocer mejor qué es eso de los miedos y que quiera trabajárselos personalmente. Hay información para tanto unos como otros. Bueno, si os parece, llegados... Sí, Adela, perdón. ¿no? Un poco es agradecer a todos los que habéis estado oyéndonos. Esperamos que como mínimo haya alimentado un poco vuestra curiosidad por saber más del enfoque estratégico que está dando tan buenos resultados, que nos parece que es una buena manera de afrontar la vida que tenemos y que vivimos. Y bueno, llegados a este punto, creo que también nos faltaba el pequeño detalle que hemos dicho al principio sí. también, ¿vale? Sí. Para profundizar un poquito más en el cambio y las fuerzas del cambio, os paso un enlace también, es un escrito de Adela y Santi, ¿vale? Que podéis consultar. Y hay algunos puntos que hemos hablado pues un poquito más extendidos y creo que pueden llevar a una reflexión muy, muy útil para nuestro día a día. Esperamos que os guste. Es un pequeño escrito para que tengáis fresco y podáis revisar todo lo que hemos hablado durante esta hora. Y estamos a vuestra disposición, evidentemente, más allá del regalo, más allá del curso. Nosotros trabajamos con la gente, entonces encantados de estar a vuestra disposición para aquello que necesitéis, para aquello que queráis, en la medida que podamos, estaremos ahí. Pues nada, si os parece, cerramos aquí. Damos las gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final, con lo cual tenéis el pequeño obsequio. Y recordaros eso, que el curso se puede hacer cada uno a su ritmo, que está siempre Adela y Santi pendientes de cualquier consulta, de cualquier ayuda que se pueda necesitar, que no hay prisa, que si alguien dice es que tengo hijos, trabajo, lo que sea, no hay problema porque lo puedes ir haciendo conforme vas haciendo un módulo, puedes acceder al siguiente, es 100% online. Y nada, que os invitamos a todos. Si alguien necesita más información, puede contactar con nosotros o lo que sea. Así que, bueno, gracias a Adela y Santi porque ha sido un webinar muy, muy chulo, muy útil, con estrategias, algunas muy fáciles de aplicar, que nos pueden servir, como decíamos, en nuestro día a día, en el ámbito de la ayuda, si acompañamos a personas.
y en el ámbito laboral, personal, familiar, etc. Entonces, creo que ha sido un punto muy importante el webinar de hoy. Muchas gracias a ti también, Georgina, por estar ahí, por estar acompañándonos y por atender a todas las personas del chat, y gracias a todos los que han venido por estar aquí oyéndonos. Sí, Georgina, también agradecerte, sabes que sin ti esto sería imposible. Eres el verdadero bastión de todo esto. Bueno, os agradezco que me hayáis ayudado a salir de mi zona de confort. Que ha creado mucho debate. Aquí en el debate mucha gente se está yendo y están dando las gracias por la reflexión sobre la zona de confort, que existe o no existe, depende de cada herramienta terapéutica. Y nada, un placer estar con vosotros y nada, os invitamos a cualquier persona que tenga dudas sobre el curso que contacte con nosotros sin problema. Sí. Muy bien. Chao. Adiós. Hasta luego.